Los toltecas. Ellos se establecieron en la meseta central, zona que ahora abarca los estados mexicanos de Tlaxcala, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Zacatecas, Nayarit, Michoacán, Sinaloa y Sonora. Su capital fue Tula en el estado mexicano de Hidalgo. Su nombre deriva del náhuatl toltecal, que originalmente designa a los nativos de los lugares llamados Toyán, pero que después, durante la época mexica, pasó a ser sinónimo de artesano o artista. También significa en náhuatl tolteca, que significa maestros constructores. Los toltecas tenían varias actividades. Al principio la economía de los toltecas estuvo basada en la agricultura, cultivando maíz, frijol, chile, algodón y el maguey con el que hacían el pulque. Después hacían artesanías como el hilado y tejido de prendas de algodón, así como el comercio y también en el tributo. El comercio de los toltecas era muy importante, ya que cuando llegaban los habitantes de Tula desde lugares muy alejados, se practicaba el intercambio de objetos o servicios por otros, y se diferencia de la compraventa en que no hay dinero involucrado en el intercambio. Además de estas actividades, también se dedicaban a la explotación de minas con cal y demás. Se comerciaba con plumas, tributo y cacao. Su organización social era jerarquizada. El poder lo tenían los jefes militares. Al establecerse en Tula, se convirtió en un pueblo civilizado. La sociedad tolteca se dividió en dos clases. El grupo privilegiado, integrado por jerarcas, militares, funcionarios, el supremo gobernante y los sacerdotes, quienes estuvieron al servicio de la casta militar y se encargaban de atender el culto, los calendarios y la cuenta del tiempo. Los jefes guerreros subordinaron todas las actividades a sus intereses particulares. Conquistaron grandes extensiones territoriales para formar un gran imperio, cuyas fronteras fueron solo superadas por los aztecas. También está la clase explotada, integrada por los trabajadores agrícolas y artesanos, que eran pintores, lapidarios, carpinteros, albañiles, alfareros, hiladeros, tejedores, entre otros. Los toltecas poseían una religión politeísta. Creían en el sol, la luna y las estrellas. Practicaban lo que en la cultura occidental llaman sacrificios humanos, que para ellos era una forma de comunión y servicio hacia algunos de sus dioses. Es posible que usaran el zompantli, que también usaban los aztecas, estante donde eran colgados los cráneos de los muertos con una finalidad específica desconocida. La religión politeísta del imperio tolteca estaba dominada por dos deidades principales. El primero, que era Quetzalcóatl, se representaba como una serpiente emplumada. Era la deidad del conocimiento, cultura, filosofía y la fertilidad. Fue adoptada de las culturas anteriores. Su contraparte o rival es Tezcatlipoca, el espejo empañado, conocido por su naturaleza guerrera. Los dioses importantes dentro de la mitología tolteca son los siguientes: Xipetotec, Camixtli, Tezcatlipoca y Seacatl-Topiltzin. Los toltecas contaban con tres principales ciudades, las cuales eran Tula en Hidalgo, Cholula en Puebla y Xochicalco en Morelos. El máximo apogeo de los toltecas se dio en el periodo que va del año 900 al 1100 y en el que se llevaron a cabo las principales construcciones. El centro ceremonial contaba con templos, plazas, altares, juegos de pelota y palacios. El trazado urbano cubría unos 16 kilómetros cuadrados de superficie, con zonas de culto religioso, administración, talleres de artesanos, barrios residenciales y zonas de reunión, extendiendo su dominio hacia los cerros cercanos como por ejemplo el Chicuco. Entre sus elementos innovadores se encuentra el de la escultura, los chacmol y los atlantes, de alrededor de 4,5 metros de altura. Eran esculturas monolíticas y antropomorfas que hacían las funciones de columnas. Desde el punto de vista arquitectónico se nota la influencia de Teotihuacán, principalmente en el uso del talud y tablero para las construcciones. La aportación tolteca más importante fue el espacio interior, es decir, la creación de espacios interiores más amplios gracias a techos sostenidos por columnatas. El centro ceremonial es donde se ubican los edificios más importantes. Consta de 5 estructuras principales, con 2 juegos de pelota del 650 aproximadamente, los denominados edificios B y C, y el Palacio Quemado, destruido en 1168. La plaza central de unos 120 metros, de lado contaba además con un altar en el centro de la misma. La construcción más importante de Tula es el edificio C, o Templo de Tlahuizcalpantecutli, venerado en su aspecto de estrella matutina, el Templo del Sol o Tezcatlipoca Blanco y el Templo de Quetzalcóatl completan el panorama arquitectónico. También la cerámica ocupa un lugar de honor en el arte tolteca. Destacan las ollas, figuras aplanadas, esculturas huecas y vasijas con la efigie de Tlaloc,
con variaciones de color que van del café al naranja y al rojo. La escultura y el relieve de los toltecas están muy ligados a su arquitectura. Destaca el chacmol, una gran figura sentada en forma reclinada, sosteniendo en el vientre un recipiente y con la cabeza mirando hacia un costado. También realizadas en piedra, destacan esculturas que muestran escenas militares y de sacrificios humanos. Un ejemplo de ello es el Cuatepantli, un friso labrado en piedra que muestra una sucesión de serpientes que persiguen y devoran esqueletos. El arte tolteca muestra una faceta de vigor en las formas que anuncian el predominio del guerrero sobre el sacerdote, una visión que se mantendría a lo largo del horizonte posclásico mesoamericano. Los toltecas fueron la etnia dominante de un estado cuya influencia se extendía hasta el actual estado de Zacatecas y al sureste de la península de Yucatán, así que esta sería su delimitación territorial.